Doctor José Antonio Ayerdi Zamora. Él es especialista en psiquiatría y lo hemos invitado porque queremos analizar algunos aspectos importantes que tienen que ver en cómo los seres humanos y particularmente nosotros los nicaragüenses reaccionamos a la pandemia del coronavirus y a esa carga, ese bombardeo de noticias falsas que abundan en estos días. Doctor, bienvenido. ¿Cómo hacer para controlar eso? Realmente es bastante complejo. Los modelos que nosotros hemos estudiado en base a las experiencias con desastres es que hay como fases. La fase del shock, donde la noticia te golpea, la fase donde te empiezas a organizar, y realmente la respuesta es bastante estándar. Lo primero es que te desorganizas y empiezas a creer todo. Empiezas a escuchar y a asumir como ciertas todo lo que la gente te dice. Y eso hace que en gran medida no puedas tener una respuesta lógica y coherente, porque lo que te domina es el miedo. Y el miedo es un muy mal consejero, desgraciadamente. Entonces, en realidad, por ejemplo, veamos, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en Nicaragua en este momento? OPS dictó unas recomendaciones para cuidados en salud mental. Y eso es lo que hemos estado intentando implementar en las diferentes actividades que hemos estado haciendo con el personal de salud, con la población, a través de medios de comunicación. Como parte del protocolo de OPS, implementar estas medidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a medir qué es lo que vemos. Creo que ese es el principal elemento. Poner un filtro. Si yo me dejo guiar por lo que dicen que dijo, que dijeron que dijo tal persona, en realidad estoy confiando en una fuente que no existe. Entonces, lo que recomiendo OPS es guiémonos específicamente por lo que dicen canales oficiales. La página de OPS, la página de OMS, lo que dicen los ministerios de salud locales en cuanto a medidas de protección, medidas extras que se vayan tomando en la medida que las fases vayan sucediendo, y obviamente hacia dónde acudir, etc. Uno de los esfuerzos que se está haciendo es acercar la información a la población en este momento. La línea 132, por ejemplo. Esa es una forma de que la gente tenga la oportunidad de preguntar libremente: esto está pasando, ¿qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? Entonces, esa es la primera gran recomendación. La otra recomendación es, en gran medida, controlar la relación social. Uno de los estudios realizados en pandemias anteriores, H1N1 por ejemplo, determinaba que el modelo, si uno se metía a cuarentena, entre más duraba el tiempo, más se incrementaban los trastornos mentales. Por ese encerramiento. Entre otros factores, pero hay que incluir en ese factor la incertidumbre económica. Hay que meter en ese factor que nosotros como seres sociales necesitamos tener contacto. Y la monotonía de estar encerrado facilita esto. Además, aleja a las personas del contacto con los servicios de salud mental. Eso porque estás encerrado, no puedes salir, no puedes ir a atención. ¿Sí? Aumentan las personas que ya tienen factores predisponentes que se enfermen. Entonces, son varios factores. Entonces, el mantener contacto social es aprovechar los medios que contamos ahora. Con las tecnologías, podés estar platicando con alguien a miles de kilómetros, establecer una conversación sana y no estás rompiendo las recomendaciones. El concepto es distanciamiento físico, solidaridad social. Esa parte, mantener esa unión entre la familia. Nicaragua tiene una ventaja que muchos países de Europa o Estados Unidos inclusive no tienen. Nosotros vivimos en familia y tenemos a veces dos, tres núcleos familiares en la misma casa. O sea, está la abuela, está la tía, eso ayuda también. Mi hijo con su esposa. Exactamente. Mi tía que vive conmigo. Que fue la que te cuidó por muchos años, la abuela. Eso ayuda mucho también como factor de protección, lo que no significa que no se vaya a dar algo. ¿Ya?
Nosotros hemos experimentado situaciones en las cuales se nos ha forzado a estar en encierro y la angustia como tal, clínicamente hablando, se incrementa. Me preocupa lo siguiente, nosotros no nos hemos recuperado de la violencia, el odio, la polarización, los tranques del año 2018. Mucha gente perdió trabajo, nos viene ahora esta pandemia y viene un bombardeo de noticias y le dicen a la gente la economía se va a hundir, vienen miles de desempleados en la zona franca y entonces la gente entra en un enorme estrés y preocupación. ¿Cómo hacer para controlar eso? En un escenario ideal sería que la gente no empiece a emitir este tipo de opiniones irresponsables. Ese sería el escenario ideal, perfecto. Desgraciadamente hay individuos que están con una agenda particular en la cual pues quieren y necesitan o buscan un rédito, una ganancia a costa de la salud mental de la población. Desgraciadamente eso está ahí. ¿Cómo lo podemos evitar? Realmente creo que sumando a la recomendación anterior, una de las cosas es que tenemos que pensar aprender de hoy en adelante que solo podemos controlar las cosas que están a nuestro alcance de solucionar. No podemos asumir cosas que no están, cosas que no están en nuestro alcance. Resumiendo, no podemos cargar una cruz que no nos toca cargar. O sea, porque nos empezamos a preocupar por 2, 3, 4, 5, 6 meses en adelante. Y esa incertidumbre es un factor generador de angustia y ansiedad. Entonces, naturalmente lo hacemos y planificamos a futuro, sí. Pero en momentos como ese tipo de situaciones no ayudan. O sea, es aprender a controlar en este momento para que nos permita adaptarnos a las realidades que vienen, ciertamente, no necesariamente para lo que nos pasa a nosotros aquí en el país en relación al virus, sino incluso como consecuencia del impacto de la economía global. O sea, hay muchas cosas que nosotros no controlamos como país. Las fronteras están cerradas ya, legalmente. Sí, aquí se reclaman algunos sectores, dicen, ¿por qué no cierran la frontera? Pero Costa Rica la cerró, Honduras la cerró, Estados Unidos y otros países suspendieron todos los vuelos, no hay vuelos aéreos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a cerrar si ya estamos cerrados? Sí, estamos encajonados nosotros. Entonces, estar presionando por eso lo que genera es, sin ver todo el contexto, sin ver todo el panorama, genera angustia en la población que tiene cierto nivel de lealtad o fidelidad a esos medios de comunicación o a esas personas. Entonces, eso es irresponsable. Es jugar con la salud mental de la población. Si a eso le sumamos la enorme cantidad de noticias falsas que están diseñadas específicamente para generar angustia, y que eso es un importe importante, cuando uno reconozca que un encabezado o una noticia le está empezando a generar angustia, téngalo por seguro que tiene una alta probabilidad de que es una noticia falsa o una noticia diseñada específicamente para generar eso. Tendenciosa y manipuladora. ¿Qué significa? Que nosotros inmediatamente tenemos que cortar ese tipo de información. Siguiendo con las recomendaciones de OMS y OPS, uno tiene que centrarse en este momento en ver noticias máximo 2 veces al día. No estar constantemente revisando las cosas. ¿Por qué? Porque entre más tiempo pases consumiendo tu vida en eso, más angustia va a generar. O sea, si tú lo limitas a un espacio de tiempo limitado por tantos minutos, para que necesariamente estés buscando qué medidas en tu zona, en tu localidad va a haber, por ejemplo, si hay alguna necesidad que tienes que cumplir, si hay una modificación de horarios, etcétera, ya estés enterado. Pero que te permita a ti enfrentar la situación, pero ver noticias simplemente porque hubo tal caso en tal lugar, hubo tantos casos en tal lugar, eso en realidad a ti como ser humano no te ayuda nada en controlarlo, no te ayuda a ti a resolver tu situación de tu familia. El papá, la mamá, la abuela quieren proteger a sus hijos. El que sepan cuántos casos hay en Honduras,
en Chile o en Panamá no le va a resolver la capacidad de ayudarse a sí mismo o a su familia. Lo que le va a resolver es dónde están los servicios de salud, dónde está puede conseguir esta alimentación, qué va a hacer para esto, si hay medidas nuevas o diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que sí van a ser funcionales. Pero si empiezo a ver un montón de noticias descontroladamente por 10 minutos, 20 minutos, termino angustiado, llorando, sufriendo y no aprendí nada. Aquí hay un hecho que muy probablemente, es mi opinión personal, no nos ha ayudado mucho al mundo. Son las grandes cadenas televisivas. Usted ve imágenes, ciudades desoladas, y entonces dicen lo mismo va a pasar aquí. Ve imágenes de ataúdes, cierres de ataúdes, o que están abriendo fosas y enterrando un montón de gente, y aquí las divulgan en las redes, esto viene, esto viene, esto viene, y eso enferma a la gente. Por supuesto. No quiere decir que eso que sucede muy lamentablemente en otros países nos va a pasar a nosotros. No necesariamente, pero además, repito, ¿en qué te beneficia a ti conocer eso? Una de las premisas es, tiene derecho la población a estar informada. Eso es una cosa. Saturarlo y bombardearlo con noticias negativas no es realmente algo que beneficie a la población, más bien genera morbo. Otra de las recomendaciones de OMS es que dentro de las actitudes que tiene que tener una persona es empezar a compartir aspectos positivos o que den soluciones y respuestas a este conflicto. Por ejemplo, empezaron a difundir noticias de cómo estaban, en vez de cantidad de muertos, cantidad de recuperados. Es la misma información básicamente seleccionada con un enfoque diferente. Eso ayuda a que sí, hay una parte positiva de esto también. Hay una información. Entonces, la gente se ha concentrado en X porcentaje y vi algo, un comentario, que no es que sea falso, pero es tendencioso. Mortalidad en Nicaragua 20% comparado con tanto 5%. Eso no es cierto. Entonces, es un evento real, pero que está sesgado, o sea, manipulado, porque la cantidad que nosotros tenemos es tan microscópica por el momento, gracias a Dios, que los porcentajes se nos van a elevar mucho en cuanto a fallecidos. Sin embargo, eso realmente refleja lo que está sucediendo. Porque podríamos decir nosotros también una tasa del 20% de recuperación, tenemos tantos por ciento de 80% de casos que no están graves. Con los datos pueden usarlos a como quieran y están manipulándolo tendenciosamente. Entonces, creo que estas personas no están aprovechando la oportunidad de trabajar como país, como comunidad, como familia. No estamos trabajando por la unidad de la nación. Sobre ese tema de los datos que usted comenta, en realidad, cuando aquí se le dio de alta esta semana al primer caso que vino contagiado de Panamá, todos debimos de alegrarnos. El hombre venció el coronavirus y no lo destacamos, sino otro caso en Nicaragua. Y al señor que venció el coronavirus, que es un éxito de la vida, no lo destacamos. Así como sufrimos por los fallecidos, debemos de alegrarnos por los que sobreviven. Es una premisa no solo para esto, es para la vida en general. Debemos de empezar a concentrarnos y aprender a valorar lo que sí tenemos, valorar lo que sí contamos. No concentrarnos en lo negativo, en lo que no tenemos o en lo que está mal. El reconocer lo que está mal no significa que no tengamos una visión de propuestas de solución, de abordar las cosas con una emoción propositiva y diferente. Pero si yo me concentro en lo negativo, mi respuesta emocional como persona, como familia, como sociedad va a ser negativa. Repito, ¿cuál es la propuesta que está saliendo para renombrar esto de distanciamiento social? Es distanciamiento físico, solidaridad social. Porque hay que remarcar desde el punto de vista de salud mental que este es un momento para estar juntos. Esto del virus, el coronavirus, ejemplifica muy claramente un lema que se utilizó en el 2009 para el Día Mundial de la Salud Mental,
no hay salud sin salud mental. O sea, yo he visto personas en el Ministerio de Salud, me ha tocado atenderlas, que ya están bastante mal, o sea, haciendo cosas ineficientes en su vida para protegerse de ellos, y más bien están poniéndose más riesgo a ellos y a su familia. En otros aspectos probablemente están con mucha higiene, excesiva en algunos casos, obsesiva, pero están limitando y llegando a inclusive a aumentar la agresividad dentro de la familia. Hay datos clarísimos de que se aumenta la violencia intrafamiliar, se aumenta el maltrato a los niños, se aumenta la conducta suicida, la depresión, la angustia, la ansiedad, las manifestaciones obsesivas compulsivas. Esta lista completa de manifestaciones patológicas claras que se aumentan en este contexto. Y entonces, si la gente está promocionando más este tipo de noticias que alteran a la población, lo que están generando es más trastornos mentales. Vamos a hacer una pausa y después le vamos a preguntar al doctor Ito que nos oriente sobre los odios que también esto ha generado, que uno los lee por todos lados en alguna gente. Y eso que usted decía, conozco de algunos casos de personas que dicen, ya no vengas a verme a la casa, no quiero contagiarme, quiero estar aislado de la familia, no quiero verlos. Y están entrando ya en un proceso depresivo, como usted dice. Uno ve en alguna gente y lee en las redes sociales y dice, ojalá que a tal por cual o a tal persona le dé el coronavirus, o los tales son los culpables de haber traído el coronavirus, los odio, y así se encuentra uno con una gran cantidad de gente. ¿Por qué eso? Bueno, en primer lugar, lo que sucede es que estas personas, al no tener control de sus emociones por la angustia que manejan, expresan este tipo de situaciones. Sin embargo, ya son personas que estaban dadas a tener este tipo de expresiones emocionales. Porque usted no lo ve en todo el mundo. No. O sea, no es la población general. Es un grupo muy pequeño de personas que expresan de este tipo de posiciones extremas. Que obviamente no están de acuerdo en la convivencia normal con las personas, pues. Uno naturalmente, por mucho que rivalice con alguien, no vas a querer que se enferme. Entonces, eso ya es, obviamente, estamos hablando de personas que tienen algún nivel de patología básica previa a esto, que lo que hace esta angustia es, o cualquier crisis, expresarlas clínicamente hablando. Pero ya tienen un factor de riesgo, ya tienen una situación que predispone a su expresión de odio. Y pues obviamente no están claros o no están conscientes de ese trastorno, que es la otra cosa, pues. ¿Qué produce eso? ¿La ansiedad, la angustia, la frustración, alguna molestia? Todas al mismo tiempo. De hecho, la ansiedad y la frustración usualmente están relacionadas con la angustia. O sea, como una es la expresión física de la ansiedad también es la parte mental de estar pensando tanto, y el no lograr resolver o que no se den las cosas como yo creo que se tienen que dar, frustra. Eso facilita que yo tenga una pérdida de mi capacidad de controlar mis impulsos y exprese conductas que no son sanas. En este caso, este tipo de expresiones que realmente son muy poco útiles y productivas, porque ni siquiera para la persona que dice esto realmente le ayuda a calmar la angustia, porque más bien ni creo que le ayude en su familia. No, para nada. Y si uno los ve actuar en vivo a esas personas, evidentemente, aunque saquen eso que supuestamente tienen dentro, siguen mal de todos modos cuando lo dicen. O sea, realmente no es una solución. Expresar las emociones de esa manera no es una respuesta a mi angustia y mi frustración. Terminan más frustrados. Especialmente cuando uno tiene la inteligencia de no responderle a su mismo nivel emocional. Se frustran más. Entonces, ¿qué es lo adecuado? O sea, evitar ese tipo de respuestas, no equipararnos emocionalmente a ellos. Simplemente o no responder o responder muy
calmadamente. Estábamos viendo antes de entrar con la entrevista el mensaje del Papa Francisco del día de hoy y decía, este es el momento de unirnos como seres humanos frente a un problema de salud que a todos nos puede afectar indistintamente de raza, sexo, posiciones económicas y de todo índole. Sin embargo, aquí algunos sectores quieren aprovechar esta situación políticamente y dicen, no, es que ojalá que venga el coronavirus y afecte al gobierno, que haya un montón de personas fallecidas para que culpen al gobierno. Eso es triste. Eso es triste porque básicamente estás queriendo que haya familias que sufran para que tu punto se demuestre. Eso es extremadamente... en algún momento llega uno a pensar de que si tienen conciencia estas personas o no, realmente. Porque es evidente que lo único que quieren es ganar. Sus intereses están primero que los de los demás. Y aquí lo que tenemos que estar claros es que vamos a luchar como país, como sociedad, como familia, como comunidad, como barrio, como cuadra, como sea, unidos. Es la única manera que podemos hacer esto bien. Entre mejor nos protejamos, entre mejor nos solidaricemos con las demás personas, menos va a ser el trago amargo para el país. Pero si yo quiero que el sistema de salud fracase, eso significa que va a haber muchas personas que van a sufrir. Para demostrar mi punto, eso es inmoral realmente, que lleguen a proponer ese tipo de situaciones, o por lo menos solo a pensarla, ya es inmoral. Entonces, la solidaridad, la unión como familia, la unión como país es lo que nos va a sacar de esto. Es lo que nos va a ayudar a sobreponernos. Es lo que nos ha ayudado antes a sobreponernos. La característica del nicaragüense, en cierta manera, entre esa forma de ser extremadamente dadivosa con muchas personas, permite esas cosas. La solidaridad de que el que está sufriendo porque está perdiendo un empleo o no está ganando y que le lleves algo, ya es parte de lo que vamos a poder hacer como familia, como sociedad. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es, independientemente de cuál sea tu visión política, es trabajar en conjunto. Desgraciadamente, a quien se le ocurre hacer esa propuesta lo crucifican. Sí, hay algunos sectores que dicen, propusieron desde la semana pasada, dice, hagamos una tregua política, busquemos un acercamiento con las autoridades, ofrezcámonos, pongámonos de acuerdo. Ya lo comenzaron a decir, traidores, vendidos, tales por cuales. Y eso no es nada, hay otro grupo que desgraciadamente no tiene ambiciones políticas, pero tiene ambiciones económicas de por medio y quieren sacar ganancia económica de esto. O sea, lo vimos a nivel general con la especulación o con los alcohol gel, con material de limpieza. Pues estamos hablando de niveles de pruebas para realizar el tamizaje de COVID, sin siquiera explicarle a la población qué significa realmente esta prueba u otra. Realmente es que hay diferencias reales entre cuando la aplico y todo. Entonces, y la venderlas en X cantidad de dólares o en X cantidad de Córdoba, es para ganar, simplemente. No es consigamos 30.000 pruebas para ayudar a hacer la gente que se diagnostique. No. Es un costo para que ellos ganen. Sí, ellos dijeron que nos autoricen a hacer las pruebas en nuestros hospitales públicos, privados, y a cobrarlos. ¿Y a quién entonces es el sector que se lo pueden hacer? A un sector muy poco, ¿cómo le diría yo? Muy pudiente. Muy pudiente, muy limitado. El maestro, el afanador o el que anda vendiendo en las calles sus frutas no va a poder pagar ni siquiera 15, 20 dólares por esa prueba. O sea, hay que actuar con responsabilidad, porque repito, todas esas expectativas, todas esas cosas hacen que impacte la salud mental de la población y al mismo tiempo, obviamente, impacte la capacidad de las personas de responder apropiadamente. O sea, entre más descontrolado esté yo, entre más miedo tenga,
más eficiente, o menos eficiente voy a ser a la hora de protegerme a mí y a mi familia. O sea, y la desesperación me va a hacer tomar decisiones equivocadas. Doctor, en este momento hay muchos miles de nicaragüenses pendientes, nos ven noche a noche. ¿Qué recomendación le haría a las familias que nos están viendo en este momento, que van a Semana Santa, que van a aprovechar estas vacaciones para descansar, para estar en la unidad familiar, pero que a la vez les llegan las noticias? No es cierto lo que dice el Ministerio de Salud, no es posible, solo 3 casos, si en el otro país hay tantos y aquí hay tantos, y el presidente de un país pronosticó que van a haber 200.000 en ese país, ¿cómo es posible? Aquí en Nicaragua solo 3. Yo pienso que lo más importante aquí es aprovechar este tiempo para recuperarte emocionalmente de todas estas situaciones que estamos viviendo ahorita, descansar con prudencia. La prudencia aquí es lo más importante. No es que te vas a ir a encerrar a tu casa, pero tampoco vas a hacer el otro extremo, ¿sabes? Los cuidados generales, el cumplimiento de las recomendaciones, de qué es lo que tienes que tú hacer, no estar en tantas aglomeraciones, la higiene, o sea, son las cosas que tienes que cumplir, pero no significa que no vas a hacer nada en esta semana. O sea, no es que no vas a disfrutarla, no es que vas a estar metido en tu cuarto para que no te llegue el virus ahí. Entonces, es la prudencia lo más importante en este contexto, la capacidad que tengamos nosotros de disfrutar como país, como hay tantas actividades que podemos hacer que son sanas, que no necesariamente implican aumentar el riesgo. Eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos con tranquilidad. Es lo único que podemos controlar. Yo no controlo lo que hacen los demás, controlo lo que hago yo. Estar encerrado en una casa no es control, eso es una falsa sensación de control. Pero si yo estoy compartiendo con mi familia, bailamos, cantamos, estamos disfrutando. Y no es excesivo. ¿Cómo calmar en esta Semana Santa esas ansiedades que le da a alguna gente, las preocupaciones, las depresiones? Leía que en los Estados Unidos, en este momento, con tantos casos que hay, mucha gente se está hasta quitando la vida. Sí. El problema está en que no hay una sola respuesta a eso. Desgraciadamente, como decíamos antes, lo único que podemos hacer es controlar ciertos aspectos que están a mi alcance de realizar. ¿Y qué significa eso? Si yo estoy haciendo mis medidas de higiene, si yo estoy disminuyendo la cantidad de noticias que veo, si yo controlo y logro hacer las cosas que están a mi alcance de controlar y no cargo una cruz que no debo, si yo mantengo estas relaciones sociales sanas con las personas cercanas a mí o que yo aprecio, ya estoy haciendo algo para disminuirlo. No hay una respuesta de decir, voy a hacer esta técnica o voy a hacer aquello o voy a tomar esto. No. Desgraciadamente cada familia, o no, yo no diría desgraciadamente, positivamente las familias tienen diferentes mecanismos y las familias tienen que encontrar, la persona, cuál es la forma de su familia. Hay familias que cantan, hay familias que bailan, hay familias que hacen círculos de lectura. Otros oran. Otros oran. Lo importante es que sea una solución que nazca de ti, que no sea impuesta, que sea productiva, pero además que tenga diferentes opciones también. No te cases con una sola opción. Orar está bien desde tu punto de vista, perfecto, pero además mantén tu contacto social, además limita la lectura de las noticias, además haz las medidas de protección de higiene, además, o sea, sumas todas las cosas y el resultado final va a ser que tu ansiedad va a disminuir. Si no, si solo te concentras en una, si estás orando, pero todos los días, terminas de orar, vas a ver el teléfono,
Facebook, Twitter, cualquier cosa de esa, y ves el montón de noticias, de todos modos terminas angustiado. No te es productiva tu oración. Si vas a leer, exactamente lo mismo. O sea, el combinar todas las cosas es lo más importante. Calidad de sueño. Dormir suficiente. Dormir las horas necesarias, por ejemplo. Hábitos alimenticios y de cuidado personal adecuados que deberíamos de seguirlos siempre, no es solo por esto. Una buena dieta productiva, sentirte y hacer actividades productivas. Ahorita hay unas cosas que siempre dice la población: cuando estoy de vacaciones trabajo más en mi casa que en otra. Y es cierto, hay tantas cosas que tú puedes hacer en tu casa que puedes ahorita aprovechar para hacerlas, y eso te ayuda a sentirte productivo. No lo que la gente dice es que tengo la mente ocupada, eso es un producto de eso, pero el que te sientas productivo y útil es un factor protector contra la angustia y la ansiedad.